Primero quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro y espero que la presentación esté a la altura de las presentaciones de expertos que van a continuar y que me parece que son de muy alto nivel. Así que muy agradecida de ser considerada para hacer una revisión principalmente de la política chilena de inteligencia artificial que está en desarrollo desde una perspectiva más bien personal, obviamente basada en lo que está siendo desarrollado de todas maneras. Por favor, la siguiente. Mi presentación esencialmente es bastante concisa, voy a esperar que me hagan consultas si ustedes lo estiman conveniente, y realmente lo que voy a hacer es presentar los antecedentes de este proceso en general, haciendo un resumen personal del borrador de la política y que está obviamente es parte de la encuesta de la consulta ciudadana en ejecución, y entre medio y en forma secuencial también al final hacer comentarios y reflexiones al respecto. La siguiente. Bueno, yo agradezco mucho la presentación de Ricardo porque él ha sido una presentación más comprensiva de lo que es inteligencia artificial y yo aquí solamente he querido resaltar un poco desde mi perspectiva lo que yo considero como inteligencia artificial y en base a lo cual uno aporta a esta política, donde lo que uno quiere enfatizar es que en realidad la inteligencia artificial permite realizar tareas consideradas inteligentes, en particular enfocadas a razonar, adaptar y actuar. Esto en particular porque es necesario, yo creo, a mi parecer, hacer diferencias que lo que es inteligencia artificial respecto a otro tipo de temáticas relacionadas como son transformación digital, automatización, sensorización y robótica. Cosas que están muy relacionadas en algunos casos y en ciertos casos hay dependencias, pero exactamente no son lo mismo a mi parecer. Por ejemplo, uno podría efectivamente tener cosas automatizadas que se transforman en sistemas realmente que son repetitivos y que por lo tanto no permiten una adaptación y no reflejan una forma de inteligencia humana que es necesaria, sino que sencillamente es una repetición automática de ciertos procesos. Entonces, es importante tener ciertas diferencias de lo que vamos a considerar inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Solamente para poder resaltar esto, tenemos claro que todos los países, como dice Ricardo, han tratado de hacer frente al impacto y al desafío que presenta el hecho de desarrollo de inteligencia artificial. En particular, ¿por qué? Porque está claro que la inteligencia artificial se ha considerado como uno de los pilares de la llamada industria 4.0 y que tiene un alto impacto económico. Pero por otro lado, como dijo también Ricardo, voy a hacer harto referencia a lo que hizo Ricardo, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero mejor todavía, es que este desarrollo a nivel global tiene diversos impactos en las personas y en las instituciones, en general en la sociedad. La siguiente. No sé si se ve claramente, pero la verdad es que el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que hay un expositor posterior, va a plantear ciertas ideas principalmente de lo que es bueno y por qué no hay que tenerle miedo. Pero inteligencia artificial es bueno también asociarlo a ciertos riesgos que, como dijo también Ricardo, hay que de alguna manera considerar, tener presente y en algunos casos que sea necesario regular. Tenemos riesgos técnicos, ¿cierto? Hablando de sesgo, como hablaba Ricardo, riesgo en errores, probablemente tal, riesgo en que no podemos explicar qué es lo que pasa y consideramos la inteligencia artificial como una caja negra que nos entrega ciertas instrucciones que no podemos todavía analizar y tasar. También tenemos otros riesgos que tienen relación con aspectos, disculpen, se me fue la pantalla de... que no veo... Tenemos otros riesgos, lamentablemente, de seguridad, riesgos de control también que tienen que ver con la intromisión de intrusos maliciosos que puedan afectar, por lo tanto hay claramente ciertas implicancias en términos de ciberseguridad que tenemos que tener en consideración. Obviamente tenemos los riesgos éticos, riesgos económicos, que ha sido un tema que también ha manifestado la población en términos de cuál va a ser el desplazamiento de los puestos de trabajo, la inseguridad laboral, etcétera, y los riesgos sociales que tienen que ver también con brecha de la inteligencia artificial. Se aumentan ciertas brechas también que podemos ver reflejadas también con los desarrollos de mayor nivel en algunos países con respecto a otros. La siguiente, por favor. En ese contexto se establece un proceso en Chile para generar una política.
de inteligencia artificial. Y he tratado de ponerla en una línea de tiempo que refleje lo que sucedió. En enero del 2019 se crea una comisión interministerial, ¿ya?, para abordar esta temática. Al mismo tiempo, un poco posterior, la Comisión de Desafío Futuro del Senado establece un comité de expertos, además, para realmente relevar la necesidad de generar una política de inteligencia artificial a nivel nacional. Es así que en agosto del 2019, a la anterior, por favor, me corrieron la transparencia, en agosto del 2019, se encomienda al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que coordine el desarrollo de una política de inteligencia artificial. Y en septiembre de ese año el Ministerio convoca a un conjunto de especialistas para conformar el comité asesor para el Ministerio en el desarrollo de esta política. La siguiente. Bueno, en amarillo he tratado de poner todo lo que ha hecho la política. Obviamente hubieron muchas reuniones de trabajo, tanto por el comité interministerial como también por el comité asesor, pero además se crearon mesas autoconvocadas, 70 mesas autoconvocadas. Por ejemplo, yo manifiesto que en la Universidad de Concepción se crearon mesas autoconvocadas donde yo no participé, pero fueron académicos que participaron, y así se hicieron 70 mesas autoconvocadas a nivel nacional. Se hicieron varios paneles, también las seremías que existen en Chile de macrozonas del Ministerio generaron mesas de trabajo regionales, y finalmente el Ministerio tiene un grupo de trabajo que ha estado en función de todos estos insumos, ha hecho un borrador preliminar de trabajo de la política que se fue a consulta pública y, como indicó Ricardo, se cierra la consulta pública el 27 de enero. Y posteriormente se espera poder acoger todo esto y llevar a discusiones y volver a una revisión también por el comité asesor, que entregará las recomendaciones que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. La siguiente, por favor. La política chilena de inteligencia artificial se proyecta para una política hasta el 2030. Le llaman política, no estrategia. Debería ser una estrategia si queremos que dure y que trascienda un gobierno, obviamente. Y su misión, o algunos le dicen objetivo, es empoderar al país en el uso y desarrollo de inteligencia artificial, ¿ya?, propiciando el debate sobre sus dilemas éticos y sus consecuencias regulatorias, sociales y económicas. Ha habido varias discusiones si esto debe ser un poquito más concreto, para poner metas concretas de hasta dónde queremos llegar con esta política, pero esto es lo que hasta ahora se mantiene dentro del consenso general de lo que se quiere hacer con una política chilena. Existen principios transversales que están enumerados aquí y que se reflejan también en la consulta. Me parece que hay uno que yo cambié el nombre, pero es en la consulta que revisé ayer de nuevo, está con otro nombre, pero los principios son que una inteligencia artificial tiene que estar centrada en las personas. O sea, nosotros queremos de alguna manera que esto entregue apoyo y desarrollo para el bienestar común de las personas. Eso es, tener para el desarrollo económico sostenible, sea una inteligencia artificial segura, inclusiva, que sea una inteligencia artificial para la sociedad, y yo le puse desarrollo sostenible, y una inteligencia artificial globalizada, pero con perspectiva local y descentralizada. Eso es en principio, ¿ya? La siguiente, por favor. Esta política y este trabajo se ha organizado en 3 ejes fundamentales: factores habilitantes, desarrollo de adopción de inteligencia artificial y aspectos de ética, regulatorios e impactos sociales y económicos, ¿ya? En factores habilitantes tenemos todos los elementos necesarios que se consideran para el desarrollo de la inteligencia artificial, abarcando principalmente 3 aspectos, diría yo. Uno que tiene que ver con una infraestructura tanto computacional como de comunicaciones, etc. Los datos como un elemento de insumo importante, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo y formación de capital humano necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por otro lado está el desarrollo y adopción de inteligencia artificial, donde se están considerando todos los elementos propios de investigación, pero también
de soluciones y de relación y transferencia con el sector privado y también público. Y también están los aspectos regulatorios que permitan establecer cuáles son los desafíos que necesitan considerar, que incluyan principalmente objetivos de desarrollo sostenible, de equidad, etc. Para cada uno de estos ejes, lo que he tratado de hacer en la siguiente transparencia es ilustrar cuáles han sido ciertos los elementos fundamentales que están reflejados en este momento en el borrador, y son los que yo relevo y que en general trato de agrupar, porque existían muchos elementos y he tratado de agrupar. Por favor, la siguiente. En los factores habilitantes, clave ha sido la discusión respecto a la preparación a distintos niveles de formación, desde el nivel escolar, nivel técnico profesional, pregrado, posgrado y postdoctorado. Está claro que esto tiene un impacto y una necesidad que requiere no solamente el número de programas, sino generar también capacidades de formación a nivel escolar, a nivel de articulación de los distintos programas que tenemos. En Chile, yo no he puesto estadísticas aquí, pero a los que les gustan los datos, yo los he revisado en algunos casos. Es difícil establecer claramente cuáles son las brechas, pero sí está claro que tenemos diferencias importantes con respecto a otros países considerados de referencia dentro de la OCDE, por ejemplo, y nosotros necesitamos incrementar el número de aspectos a nivel de la orden. Actualmente en Chile nosotros tenemos 8 veces menos investigadores respecto a 1.000 habitantes respecto al promedio de la OCDE. Eso es lo que se estima aproximadamente. Sin embargo, lo que sí tengo que decirle es que, de acuerdo a sistemas de análisis basado en publicaciones, que no es el mejor indicador, yo estoy consciente de eso y por eso no lo he querido poner, para no hacer un sesgo solamente en las publicaciones, pero uno ve un crecimiento, basado solamente en el crecimiento. En Chile existe un crecimiento constante y bastante, incluso sobre la media a nivel mundial, del número de personas que están tratando de publicar en el área. Y no solamente en el área de inteligencia artificial, porque hay que reconocer que el crecimiento también tiene otras áreas relacionadas, como son telecomunicaciones, ciberseguridad, etc. Otro aspecto importante era el tema de la habilitación de infraestructura tecnológica y conectividad. Entonces, la idea aquí es enfocarse en el desarrollo de sistemas de conectividad nacional que permita generar un acceso distribuido y más homogéneo de las capacidades tecnológicas a nivel de país global. Está claro que el país está altamente centralizado y en ese sentido no existe una distribución homogénea de las capacidades tecnológicas. Estoy hablando de telecomunicaciones, internet, etc. Generar una hoja de ruta de infraestructura de almacenamiento y cómputo para el desarrollo científico y tecnológico. Eso también ha sido un tema que se ha planteado dentro de la política y existen varias iniciativas y cómo estas iniciativas se pueden coordinar. Eso ha sido también una discusión ardua dentro del comité interministerial como también del comité asesor. A nivel de disponibilidad de datos, se está hablando de datos científicos, datos del sector público y datos del sector privado, donde se tiene que obviamente considerar aspectos de calidad de los datos, disponibilidad y ciertos aspectos de regulación que se tienen que ver en el último aspecto que íbamos a tocar en esta transparencia. En los datos científicos, actualmente el Ministerio de Ciencia está generando una política de datos científicos abiertos que viene de alguna manera a incorporarse dentro de esta política de inteligencia artificial como apoyo complementario. Entonces, lo que se está viendo son cuáles son los enfoques y cuál es el mecanismo que tiene que hacerse para tener una mayor disponibilidad segura de los datos, tanto público, privado y científicos. La siguiente, por favor. En tema de desarrollo y de adopción, se ha planteado innumerables veces que es necesario definir nuevos indicadores para la investigación en inteligencia artificial. Existe un alto cuestionamiento a la valorización de la investigación en inteligencia artificial basada netamente en indicadores de publicaciones científicas y en particular de revistas. Por lo tanto, se ha planteado que es necesario definir estos indicadores con mejor calidad, con mejor precisión, teniendo en cuenta también
otro tipo de indicadores como son patentes, etc. Y también las diferentes regulaciones que existen en países. En Chile el software no se patenta, por ejemplo, etc. Y hay distintas consideraciones regulatorias internas. Después tenemos transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento, y ahí lo que se quiere hacer es fomentar la relación de academia con industria, generar comunidad de emprendedores y fomentar emprendimientos con base tecnológica en IA. ¿Ya? Eso es parte de lo que se quiere hacer en términos de desarrollo y de adopción. Y en términos de algo más específico, donde el gobierno y el Estado puedan tener una acción concreta que pueda gatillar cambio, está el mejoramiento de servicios públicos basado en el apoyo de inteligencia artificial. Pero yo diría que aquí también hay que reconocer que es necesario definir ciertas brechas que todavía existen y que no son inteligencia artificial, pero son digitalización, por ejemplo. Y tenemos que generar indicadores dentro de qué es lo que es el mejoramiento de estos servicios públicos, modernización de procesos, donde se ha considerado en forma particular el caso de compras públicas, y generar hoja de ruta para la adopción de inteligencia artificial en el sector público. La siguiente, por favor. Además está el tema de adopción en distintos sectores productivos. Vuelve a aparecer el tema de generar indicadores de adopción. En otras palabras, lo que refleja esto es que no existen actualmente en Chile claros indicadores que reflejen de cuál es el uso de la inteligencia artificial en todos los sectores. Hay que hacer levantamientos todavía. Por lo tanto, en general, en la política siempre se ha hablado de que hay que generar estos indicadores que nos permitan evaluar la dinámica y el progreso que tenga el desarrollo de la inteligencia artificial. Definición de sectores estratégicos para la adopción de inteligencia artificial con consideraciones territoriales. Esto es algo que se ha hablado, siempre ha sido muy difícil y no existe ni siquiera en claras definiciones de sectores estratégicos a nivel de desarrollo científico actualmente en el país. O sea, las áreas prioritarias todavía no existen criterios definidos, pero efectivamente se cree que en el sector privado hay que definir ciertos sectores estratégicos que permitan definir apoyos dirigidos. Y capacidad de inserción de capacidades en el sector privado, faltó incluir esa palabra, eso creemos que también es necesario, eso significa capacitar a tomadores de decisiones e insertar personal de alto nivel en inteligencia artificial con capacidad de inteligencia artificial en el sector privado. También está las consideraciones de inteligencia artificial y medio ambiente. Sin embargo, ese tema, la verdad es que estamos considerando que debe ir principalmente asociado con el impacto social y económico en el otro eje, pero inicialmente se había considerado como parte de la adopción en temas de que impulsar el uso de herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo continuo y fomentar la investigación del desarrollo de inteligencia artificial con consideraciones de eficiencia e impacto en el medio ambiente. La siguiente, por favor. En los aspectos de regulatorios hay varios temas que se han levantado. Primero es desarrollar una gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial que permita su desarrollo y uso respetuoso de los derechos fundamentales. ¿Ya? Eso es algo que se ha establecido y hay que ver cómo se incorporaría dentro del Estado una gobernanza que permitiera este monitoreo. Monitoreo del empleo y proveer mecanismos para la resolución de conflictos con los trabajadores, potenciar y mejorar las iniciativas y políticas públicas orientadas a fortalecer el ecosistema cultural, artístico y patrimonial a través de sistemas de inteligencia artificial. La siguiente. Fomentar el uso de inteligencia artificial en el comercio digital transparente, no discriminatorio, respetuoso de las normas de protección de datos personales. Posicionar la ciberseguridad como un componente central de los sistemas de inteligencia artificial y a la vez promover sistemas tecnológicos seguros. Promover la disminución de brechas de género en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Yo diría que ese es un repaso de los temas que se han abordado para la política en el borrador preliminar, que obviamente yo llamo a toda la audiencia que está aquí y a los especialistas y no especialistas a entregar su opinión. Yo creo que es importante, obviamente, relevar las temáticas que todavía son de conflicto. Yo creo que el borrador es todavía un borrador y hay que mejorarlo. Y en eso es un proceso que ojalá podamos seguir avanzando en lo que queda este mes, que ha sido un poquito
complicado el desarrollo del trabajo debido obviamente a las circunstancias globales que hemos vivido. Ahora, yo quiero hacer unas reflexiones personales. En primer lugar, quiero hablar de las oportunidades y algunas podrían ser consideradas fortalezas. En Chile existe una existencia de posgrado en el área, todavía puede ser considerada incipiente, pero hay 12 programas de posgrado, según la revisión hecha, por mí en particular, en que explicitan en forma bien determinada la inteligencia artificial como una de sus líneas. Existe una comunidad científica pequeña, pero sin embargo es productiva. De hecho, a nivel internacional, la comunidad chilena es pequeña, pero nosotros tenemos índices de productividad de esa comunidad pequeña que son más allá del promedio de la OCDE, ¿ya? En este caso. O sea, el número de publicaciones que nosotros tenemos, basado en publicaciones, es un poco más elevado. Eso quiere decir que la comunidad es pequeña, pero productiva y necesitamos hacerla crecer. Tenemos un creciente número de programas a nivel de pregrado, minors, magíster, etc. Se crean institutos en universidades ahora dirigidas en inteligencia artificial. Tenemos el instituto en la Universidad Católica, la Universidad de Chile, tenemos también unidades de Data Science y tenemos unidades dirigidas a inteligencia artificial en otras universidades, y esto yo creo que va a seguir aumentando por las necesidades que se están estableciendo. Existe un creciente demanda del sector público y privado por análisis de datos, principalmente Data Science, pero eso está. Nosotros en particular lo he vivido en experiencia propia, nosotros estamos viendo convenios en particulares y cada vez una mayor demanda de análisis de datos y de profesionales en esta área. Tenemos acceso privilegiado a datos astronómicos que nos permite usarlos como una fuente de datos que nos permita desarrollar métodos y tecnología y probar ciertas cosas que obviamente no se ajustan a otros dominios, pero igual existe una capacidad de datos de gran volumen que permiten hacer ciertos desarrollos. Y también tenemos problemas complejos en áreas de desarrollo económico, donde se está tratando de enfocar el hecho de capturar datos que permitan tener una disponibilidad de datos para hacer cierto tipo de análisis. Y tenemos un efecto pandemia que dentro de todo lo malo que es, lo que sigue siendo todavía, ha sido un catalizador, al menos para Chile, en lo que es digitalización y mejoras de tecnologías de comunicación. Las personas que vivimos en regiones lo hemos visto. Las empresas de telecomunicaciones han estado obligadas a mejorar sus niveles de conectividad, y eso es un reflejo de las necesidades de todo tipo, donde la educación ahora se hace desde la casa, donde todo el trabajo se hace en la casa, y ha tenido que forzar y gatillar este desarrollo que estaba siendo un poco más lento, diría yo, de lo que debía ser. Así que desde este punto de vista trato de verlo como una oportunidad. Ahora, existen muchos desafíos. La última, por favor. Existen disminución de brechas existentes en cuanto a formación, automatización y digitalización e infraestructura. Eso existe todavía en Chile, y lo peor de todo, todavía no tenemos claridad concreta de toda la brecha que tenemos. Y esto se ve acentuado por brechas territoriales. No es lo mismo estar en Santiago que estar en Punta Arenas. Fortalecimiento del sistema de investigación y desarrollo necesitamos, es un desafío, con suficientes recursos para fortalecer la investigación y el desarrollo. Todos sabemos que los niveles de inversión en investigación y desarrollo en el país son bajos, ¿ya? Son 0.36, 0.35, etc. Y se ven cada vez más riesgoso todavía. Así que todos estamos ahí apuntando a que necesitamos mayores capacidades y necesitamos mayores recursos. Y la pregunta es, ¿esta política va asociada con mayores recursos para poder implementar ciertas acciones? Y eso ha sido algo que se le ha planteado efectivamente al gobierno. Tenemos un tema que es la prevención de fuga del personal altamente calificado. Eso es una temática que se ha planteado en el sentido de que Chile tiene que ser capaz de atraer, y no solamente no dejar escapar, sino atraer capacidades, si queremos, y capacidades, inversión, etcétera, para poder tener un mayor desarrollo en esta área. Necesitamos también un monitoreo de la evolución del desarrollo de la inteligencia artificial, la trazabilidad y la auditoría de los sistemas de inteligencia artificial, en mi opinión. Tenemos que generar un marco jurídico y legal para acceso y uso de datos, que tengo entendido que va a ser una temática posterior también durante los paneles. Y por último, yo creo que algo que dijo Ricardo es muy importante. Si queremos tener un desarrollo, esta adopción de una política o estrategia tiene que trascender a un gobierno y tiene que tener una aceptación transversal. No podemos estar cambiando estrategias cada cierto tiempo. Tenemos que
proyectarnos, si tenemos que proyectarnos a 10 años, hagamos una política que sea una que de alguna manera permita tener ciertos consensos, que nos permita trascender de un gobierno a otro para su mayor concreción e implementación. Muchas gracias.